Aquí dice 매일, que es cada día. Luego 뭐해, ¿qué haces? Que es de 뭐해요. 어디야, que es 어디예요, pero también se puede decir con ya, que es informal. 밥, comida. 은, partícula. Entonces, acerca de la comida. Y jalja es dormiste bien. Entonces, aquí diría cada día, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Comiste? ¿Dormiste bien? Sería como la traducción. Aunque no hay comas y no hay puntos, ustedes pueden deducir, por ejemplo, mo, que, ge, hacer. Entonces, no puedes dejar solo mo para traducir que y luego pones otra para decir hacer o haces. Tendría que ser moje. Entonces, cada día que haces, y aquí podría haber una coma. Y luego odia es como dónde, pero le estás preguntando dónde estás, porque en la canción ella le está diciendo a alguien que le pregunta sobre eso. Entonces aquí podríamos colocar otra coma y luego dice papun. Entonces, acerca de la comida. No está en el texto total que dice comiste bien, pero para ellos pap es como todo su alimento, ¿no? Entonces la comida principal, por eso se traduce como comiste. Y luego yal ya, recuerden que yal significa bien y ya es de yada, que es dormir. Yal yayo, así les preguntan cuando dicen ¿dormiste bien? Pero se puede utilizar solamente como yal ya. Entonces, bueno, aunque a veces queden como cortas las oraciones, ustedes pueden complementarlos pensando un poquito sobre cómo es que va la oración completa. Bien, aquí tenemos otras palabras que ya habíamos visto. Jurida, que es que se nubla. Malda, que es el cielo despejado o limpio. Y nunmurinada, que significa que nunmul son como las lágrimas. Y por ejemplo, cuando viene nada, quiere decir que una acción llega de la nada. Es decir, aquí dice que sus lágrimas salen, es decir, que sus lágrimas de repente empiezan a salir de la nada, ¿no? A veces en vez de nada viene neda, entonces neda es como provocado. Nada que viene de la nada y neda que tiene que ser algo provocado. Entonces aquí dice, estuvo nublado y luego está despejado y las lágrimas vinieron a mí. Entonces, esta es una gramática un poquito ya más difícil, luego la vamos a ver. Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar con la lección 1 del libro Seyun Haktan 2. Aquí tenemos la lección 1. Tenemos anbu. Anbu significa saludo. Kurom, kurom es como entonces. Kurom 시작 할 거예요. 시작 significa empezar. ul 거예요, comenzaremos. Entonces, cuando empecemos la lección diremos 시작할 거예요. Tenemos primero 학습 y 목표. 학습 es estudio y 목표 es objetivo. Entonces, objetivo del estudio, es decir, lo que vamos a estudiar. 안부, 묻기. 안부, saludo. 묻기. 묻기 viene de 묻다, que es preguntar. Ki lo utilizan para hacer como listas. Entonces sería preguntas de saludo. Realmente el significado no cambia, sino que la gramática se utiliza cuando realizamos listas. Kunoe. Kuna es condición y EDG es una gramática completa. Como ven, aquí hay un espacio. Más adelante lo vamos a ver, pero significa acerca de la condición 묻고 답하기. Es decir, preguntarán y responderán. Ya traducido al español sería como preguntas y respuestas acerca de condición. Luego tenemos 문법, que ya saben que es gramática. Y en gramáticas vamos a ver ko y kuronde. Oji, que es vocabulario. El vocabulario será sobre saludo y condición, que en el video anterior ya vimos los significados. Aquí solamente los vamos a leer. entonces tenemos 휴가가 끝나고 두 사람이 만났어요. 어떤 이야기를 할까요? 휴가, vacaciones. 끝나고, terminar. 끝나다 significa terminar. Entonces terminó
있고 y du, dos, saram, persona, y recuerden que aquí ya está especificando que dos personas 만나서요, es decir que se reunieron. Aquí dice que las vacaciones terminaron y dos personas se reunieron. Está sanshot, por lo tanto es pasado, 과거. 어떤 es sobre qué o qué. 야기를 es de yagi hada, hablar. 할까요, entonces 일까요 es de deberían. acerca o sobre qué deberían hablar. 친구를 오랜만에 만났어요. 어떻게 인사해요? Después de mucho tiempo se reúne con el amigo. 어떻게, sobre qué. 인사해요. 인사하다 es saludar. Entonces, ¿qué saludo utilizan o cómo se deben de saludar? Ahora vamos a ver lo que sería cómo se debe de leer. Ya hemos visto algunas gramáticas, ya hemos visto enunciados más largos y poco a poco vamos a ir aumentando el nivel de dificultad conforme avancen los libros. Recuerden que no solo me baso en estos, sino en otros, aunque bueno, en esta ocasión estoy tratando de sentar un poquito las bases sobre este libro. Entonces, Dehua, Il. Para decir los números de las lecciones es Il y Sam, es decir, los números chinos. Dehua significa diálogo. Es decir, que vamos a leer un diálogo que hay entre Chien y Sujin. Entonces dice Chien, Sujin 씨, 오랜만이에요. 그동안 잘 지냈어요? Entonces, primero hay que establecer comas. Aquí, por ejemplo, ya la trae escrita, pero en algunas ocasiones no la trae escrita, por lo tanto, nosotros debemos agregarla mentalmente. Entonces, por lo general son cuando hay gramáticas. Dice Sujin 씨, coma, 오랜만이에요, punto, porque termina una oración. Entonces aquí hacemos pausa, aquí hacemos pausa. 그동안 잘 지냈어요. Esto es porque 그동안 es durante este tiempo, digamos que es una palabra completa, y luego 잘 suele utilizarse para decir bien y va junto con 지내다. En esta ocasión lo tienen en pasado, le está preguntando si ha estado bien. Entonces la pausa sería 그동안 잘 지냈어요. Si ustedes ya pueden leer más rápido, entonces lo pueden decir corrido. 그동안 잘 지냈어요. Luego tenemos 네, 잘 지냈어요. Otra vez tenemos coma. Si no la tuviéramos, hay que hacer una pausa porque dice sí, estuve bien. Luego dice 지엔 씨는 휴가 때 뭐 했어요? Dice 지엔 씨는. Aquí, como pueden ver, no hay ninguna coma, pero debemos agregarla ya que tenemos una gramática aquí. Entonces decimos 지엔 씨는, pausa. 휴가 때, te es una gramática que significa cuando y va agregada a nuestro 명사. Entonces aquí sería estas dos juntas. Algunas gramáticas todavía no las vemos, entonces solo traten como de irlas asimilando en lo que vemos cómo es que se ocupan, cuando se ocupan. Entonces sería 휴가 때 y luego 뭐 했어요, porque 뭐 es que y 하다 significa hacer. En este caso está en tiempo pasado. Dice 뭐 했어요, ¿qué hiciste? Sería una pregunta completa aquí. 저는 한국어 공부도 하고 여행도 했어요. Entonces aquí podemos poner una pausa. 저는 한국어 공부도 하고. Aquí tenemos dos gramáticas diferentes. Tenemos do, que esta ya la habíamos visto, entonces ya no la vimos en el video pasado, que significa también. Y esta también se utiliza en los dos enunciados que vamos a juntar. Por lo general en español decimos yo fui a jugar y también vi televisión. Pero en coreano dicen yo también fui a jugar y también fui a ver televisión. Aunque es correcto ponerlo solo en la segunda parte, es un poco más natural si lo colocan de los dos lados. Y luego tenemos hago, que implica otra gramática. Entonces nosotros podemos leer de dos formas. Sería 한국어 공부도 하고, es decir, que hizo estudio de coreano también, y 여행도 했어요. Pero suena más natural si ustedes dicen todo esto corrido, es decir, 한국어 공부도 하고 여행도 했어요. Porque aquí está dando a entender que hada es de kombu. Entonces es mejor si ustedes lo unen, pero poco a poco lo pueden ir leyendo. Entonces dice que él estudió coreano y
fue de viaje. Yohen hada es ir de viaje. Dice Sujin sinonyo. ¿Y tú, Sujin? Lo que les decía, que cuando no recuerden la gramática para continuar la conversación pueden agregar sinonyo. Dice 저는 집에서 많이 쉬었어요. Entonces tenemos otra vez 저는, pausa, 집에서, eso es una gramática que dice en dónde se está realizando una acción. Entonces 집에서, espacio, en casa, 많이 쉬었어요. 많이 es de mucho y 쉬다, descansar, descansó mucho. Entonces estos dos irían juntos. Aquí dice track 1, entonces en los audios que descargaron junto con el libro, ahí pueden revisar los audios de esto para que puedan revisar mejor las conversaciones y seguirlas practicando. Luego tenemos aquí, bueno, esto ya lo vimos, que es ambu, ohiwa, pyohyon. Luego dice aquí, algo 있는 표현에 틱별을 하고 그 뜻을 말해보세요. Entonces dice, en las, recuerden que significa en las expresiones, y algo ita es como que estás sabiendo o que sabes. En las expresiones que sabes, palomea, pio, el recuadro, y ese significado, dut es significado. Tenemos y namja, este hombre, ku namja, ese hombre, cho namja, aquel hombre. Entonces traten de memorizarlo así. Y kucho, este, ese, aquel. Ku dut es significado. Ku dusul mareboseo, es decir, ese significado, háblenlo. Luego tengo 문법고, dice 거는 문자의 동사, 형용사, 명사 más 이다, e. Los coreanos a veces cuando dicen esto dicen 명사 plus 이다, e 붙어서 앞 문장과 뒤 문장을 따뜻하게 이어줄 때 사용한다. Entonces dice acerca de go, y luego nos vamos hasta donde encontramos lo que sería el verbo, cómo se pega, buta, pegar, en 명사 masida. Recuerdan que el 명사 se puede convertir a un verbo, por decirlo así, y que se convierte agregándole ida. Por ejemplo, tenemos 의자 y ello. Entonces sería como es la silla. Entonces de esa forma tú puedes conjugar un sustantivo con el verbo. Entonces, por ejemplo, podemos decir 아버지는 선생님이고 요리사예요, así como es profesor y también es cocinero. Y luego tenemos también, se le agrega al 형용사 y al 동사 de la oración. Adelante de la oración y atrás de la oración. 따뜻하게 es como igualdad. Entonces se utiliza como secuencialmente, que tiene que tener como una razón o un sentido. Entonces aquí tenemos más ejemplos. 휴가 때 뭐 했어요? 여행을 하고 한국에 갔다 왔어요. También algo que tenemos en el go es que no necesitas especificar en el primer verbo tu tiempo verbal, sino que el segundo verbo especifica en qué tiempo verbal está. Es muy raro que puedas mezclar dos tiempos verbales junto con go. Se puede, pero es un poco raro. Entonces, por lo general lo utilizan el tiempo verbal hasta el último. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Y dice, fui de viaje y fui y regresé de Corea. Entonces, aquí se da a entender que todo fue en pasado, fue lo que hizo. Luego dice, 마크 씨는 한국 음식을 좋아하고 한국 노래도 좋아해요. Dice, a Maku le gusta la comida coreana y le gusta también la música coreana. Entonces, aquí como pueden ver, solo utilizan un 노래도. Nada más utilizan un do en la segunda parte para decir que también le gusta eso. Y se agregan a el 명사. Entonces recuerden siempre eso, se agrega el 명사 y se agrega en el segundo y
también se agrega en el primero. El número 3, 오늘은 춥고 비가 와요. Hoy hace frío y llueve. Entonces aquí el tiempo verbal te está especificando qué está pasando en este momento, que como está lloviendo también está haciendo frío. Luego tenemos Dehua y. Tenemos a Minsu y a Tui. Recuerden siempre identificar primero lo que sería 문법, que es gramática, chosa, que son partículas gramaticales, y así podemos empezar a leer. Por ejemplo, aquí tenemos shi, que aquí ya tiene la coma, pero bueno, si no la tuviera, es importante que sepan que primero decimos el nombre de la persona con shi, y es como señorita tal, y hacen una pausa y ahora sí continúan hablando. En este pueden hacer una pausa en oyum y después continuar leyendo o decirlo todos seguidos si ustedes ya pueden leer un poco más ágilmente. Dice, tuishi, 요즘 어떻게 지내요? 요즘은 좀 바빠요. Igual aquí sería corridito. 그런데, como es una gramática, ponemos punto. Y aquí encontramos gramática hasta 는 y luego aquí y, pero recuerden que ioga siempre va con ita. Entonces esto va junto. Sería 그런데 다음 주에는 시간이 있어요. 민수 씨는요? Esto va junto. 저는 pausa, gramática. 그저 그래요. 학교도 다니고 gramática, recuerden que do va junto con este y este. 아르바이트도 해요. 그런데 저는 pausa, 이번 주에 pausa, 시험이 하나 있어요. 그래서 조금 힘들어요. Entonces, bueno, la traducción sería: Tui, en estos días, ¿cómo estás? En estos días, un poco ocupado, pero la próxima semana tengo tiempo. ¿Y tú, Minsu? Yo, más o menos. Voy también a la escuela seguido y tengo trabajo de medio tiempo. Arbeitu es trabajo de medio tiempo. Pero yo, esta semana, tengo un examen. Por eso es un poco difícil o abrumador. Bueno, aquí tenemos la palabra 힘들다, que es difícil. Y también habíamos dicho que 어렵다 es difícil. Sin embargo, los significados son diferentes. Por ejemplo, 어렵다 es cuando algo es difícil, es decir, algo que estás realizando. Y 힘들다 es como más emocional. Entonces es como si dices, no puedo hacer la tarea de matemáticas porque es difícil. En cambio, si dices, no puedo hacer la tarea de matemáticas porque es difícil, utilizando 힘들다 quiere decir que es cansado, que te abruma mucho. Entonces no estás diciendo que no puedes porque no entiendes o porque por más que estudias no puedes realizarla porque es difícil, sino que estás diciendo que te abruma mucho eso que estás haciendo, que algo te pasa. Entonces, 힘들다 se utiliza para cuando estás cansado, para cuando estás de mal humor, te han pasado cosas muy pesadas, y puedes utilizar 힘들다 y 피곤하다. Sin embargo, si utilizas 어렵다, tiene que ser algo que realmente no puedes realizar, que es difícil realizarlo para ti. Entonces, bueno, ya vimos esto, estas expresiones, lo mismo, y vamos acá abajo. Dice 문법, 그런데. Entonces esto también ya lo vimos en el video pasado y vamos a ver los ejemplos. 요즘 많이 바빠요? 네, 이번 주에는 좀 바빠요. 그런데 다음 주에는 시간이 있어요. Entonces dice, ¿en estos días estás muy ocupado? Sí. Esta semana un poquito ocupado estoy, pero la próxima semana tengo tiempo. Entonces aquí tenemos 많이, que es 바빠요, 만다 es de mucho. Entonces dice, estás muy ocupado, y aquí dice un poquito, así como 좀, un poquito ocupado. Y este lo vimos igual en el video pasado. 연습 es práctica. Entonces estos son ejercicios de práctica. Dice, 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. El siguiente, 그림, es dibujo. 그림 그리다 es dibujar, un dibujo. 그리다 sería como dibujar, y 그림
el dibujo. Entonces aquí dice 그림을 보고, es decir, ve el dibujo, y la conversación 완성하세요 es 완성하다, completar. Entonces ve el siguiente dibujo y completa el diálogo. 1. 가 그동안 어떻게 지냈어요? Y responde 저는 공부도 하고 운동도 했어요. Aquí vemos cómo está estudiando y aquí cómo hace ejercicio. Luego aquí dice 이 휴가 때 뭐 했어요? 저는 한국에 갔다 왔어요. Entonces aquí vemos cómo está con una amiga y luego tiene una maleta, entonces se va de viaje. La respuesta sería 친구도 만나고 여행도 했어요. Es decir, que se reunió con su amiga y se fue de viaje. 오늘 날씨가 어때요? ¿Cómo está el clima hoy? 오늘은, y dice que tiene frío, entonces sería 춥고 눈이 와요. Aquí vemos cómo está nevando. Y luego tenemos 주말에 뭐 했어요? 저는, y aquí está leyendo un libro, entonces se puede decir que 책도 읽고, y 청소하다 es hacer quehaceres en general, por decir la limpieza general. Entonces dice que leyó un libro e hizo los quehaceres. Luego número 2 dice 여러분 휴가에 어떤 일들을 했어요? 친구와 이야기해보세요. Todos, acerca de todos ustedes, en las vacaciones, ¿qué trabajos? Recuerden que dul es de plurales. Dul lo convierte a plural, esto que estás haciendo. Entonces il es trabajo. Trabajos hicieron. 친구와, junto con tu amigo. 이야기해보세요, háblenlo. Y tiene un ejemplo que sería 휴가 때 뭐 했어요? 저는 친구들을 만나고 운동을 했어요. Entonces es fácil de traducir eso, ahí lo vamos a ir. Vamos a ver la siguiente práctica, 연습. 관련된 문장들을 연결해 말해보세요. Y tenemos que es 관련, que es estar relacionado. Cuando tiene duda se vuelve relacionado. 문장, que son como las oraciones. 연결하다 es conectar, y 말해보세요, hablar o discutirlo. Entonces relaciona las oraciones y conéctalas mientras lo discuten. Tenemos il. Para decir los números tenemos lo que sería los números chinos, que son il, y, san, sa, o. Y luego tenemos lo que sería bon. Así como este bon, solito significa número. Entonces, si ustedes lo utilizan como il bon, sería como número 1. Hay muchas formas de aplicar el bon, pero bueno, entonces vamos a empezar con eso, que sería il bon, i bon, sam bon. Entonces dice il bon. 이번 주에는 회사 일이 많아요. 많이 바빠요. Entonces todo esto ya lo vimos. Si no lo pueden recordar, hay que estarlo repasando constantemente. No importa que ustedes crean que ya lo saben todo, hay que estar repasando constantemente, porque al no haber una conexión con alguien con quien puedas estar hablando, pues se pierde muchas veces lo que sería el vocabulario. Entonces hay que estar leyendo y revisando todo lo que vamos aprendiendo. Entonces aquí tiene la conexión con 그런데 다음 주에는 espacio 시간이 좀 있어요. 즐거워요. Entonces dice aquí, esta semana en la empresa hay mucho trabajo. Estoy ocupado. Estoy muy ocupado. Entonces la respuesta dice, 그런데, sin embargo, la próxima semana tengo un poquito de tiempo. Lo disfruto. O lo disfrutaré, porque ya es la próxima semana, aunque aquí no están utilizando tiempo futuro. Entonces, ¿qué es lo que quieren que hagamos en este ejercicio? Que busquemos un contraste. Es decir, que aunque aquí está ocupado, porque esta semana hay mucho trabajo, la próxima va a tener un poco de tiempo, entonces lo va a poder disfrutar. Entonces, 이번 요즘 주말에 운동을 해요. Dice, en estos días, el fin de semana, hago ejercicio. Entonces vamos a leer las posibles respuestas. 2번 그런데 한국어 듣기는 조금 어려워요. Dice, sin embargo, escuchar coreano es un poco difícil. Tiene que ver con el ejercicio
No. Entonces, 3번. 그런데 이번 주말에는 운동을 안 해요. 주말에 친구와 여행을 갈 거예요. Entonces dice, en estos días, el fin de semana hace ejercicio, pero este fin de semana no va a hacer ejercicio. 왜요? 왜냐하면, que es porque 주말에 친구와 여행을 갈 거예요. Es decir, que el fin de semana, junto con sus amigos, 친구와 puede ser 친구와 같이, 하고 같이, para decir junto con sus amigos, irá de viaje. Tiempo futuro. Vamos a leer 3번. Dice, 친구들은 오늘 극장에 가요. Es decir, que aquí podemos ver cómo no dice 친구들하고 ni 친구들과, dice 친구들은. Es decir, que el sujeto de la oración son los amigos. Recuerden que dul es para plurales. Entonces, los amigos, acerca de ellos, nuestro sujeto, hoy, 극장 es teatro o cine, van al teatro. Entonces, habíamos visto la respuesta número 1 que hablaba de escuchar coreano y no tiene nada que ver con eso. 3번 tampoco es porque era con 주말에. Y 4번 dice, 그런데 저는 많이 피곤해요. 집에서 쉴 거예요. Entonces dice, pero yo estoy muy cansada o cansado. En casa descansaré. Entonces sería 3번 con 4번. Y luego tenemos la 4번, la última, que sería 한국어 말하기는 재미있어요. Es decir, hablar coreano es divertido. Como pueden ver, aquí también agregan gi. Y esto lo utilizan para actividades. Entonces no sería como estoy hablando coreano, es divertido, sino hablar coreano, la actividad de hablar coreano es divertido. Y estaría relacionada con la 일본, que sería 그런데, pero escuchar coreano es un poco difícil. Entonces aquí tenemos 듣고 말하기, escucha y habla. Entonces vamos a poner los audios primero. 듣고 말하기. Y aquí escuchamos lo mismo que dice aquí, 듣고 말하기, es decir, que te está diciendo los ejercicios que vienen a continuación son de escuchar y hablar. En este caso sería de escuchar y responder lo que te están pidiendo. 일본, que sería como el número 1. Bon, por lo general es número, pero también puede ser el número de veces. Entonces, bueno, después vamos a hablar un poco sobre ello. Por el momento, si ustedes quieren decir como el número 1, sería como 일본. Si quieren decir número 2, ipon, y así sucesivamente. Y aquí vamos a escuchar cómo van diciendo todo esto. Entonces pongan atención. Aquí dice, down, el siguiente, 잘 듣고, escucha bien, y 맞는, 맞다, recuerden que es correcto. Entonces, si ven que dice mat, significa que tienes que elegir cuál es la correcta de lo que tienen acá abajo. Dap es 답하다, responder, pero aquí sería como en la respuesta correcta, 표시하세요, elige. Entonces vamos a escuchar la conversación. 로라 씨, 요즘 어떻게 지내요? 힘들어요? 아니요. 좋아요. 요즘 즐거워요. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 아니요. De hecho, si ponen atención, ella misma lo dice. Entonces, bueno, escúchenlo una vez más, detengan el video y escuchen una vez más. Recuerden que deben descargar libro y audio para que puedan complementar todo esto y para que estén escuchando constantemente los audios. Entonces, bueno, yo los voy a traducir. 로라 씨, 요즘 어떻게 지내요? 힘들어요? Le dice Lola, en estos días, ¿cómo estás? ¿Es difícil? 아니요. 좋아요. Y la pregunta dice, acerca de Lola, en estos días, ¿es difícil? Y ella responde, 아니요. 요즘 즐거워요. En estos días lo ha disfrutado. Es decir, que ha estado calmado todo. Ahora vamos a leer la segunda. 2번. 수진 씨는 요즘 바빠요? 다음을 잘 듣고 맞는 답에 표시하세요. 치혜 씨, 요즘 어떻게 지내요? 저는 잘 지내요. 수진 씨는요?
잘 지내요. 그런데 회사에 일이 좀 많아요. 요즘 정신이 없어요. Entonces la respuesta sería sí. Vamos a traducirlo. 치은 씨, 요즘 어떻게 지내요? Primero, Sujin le pregunta a Chien, en estos días, ¿cómo has estado? 저는 잘 지내요. Y él responde, en estos días he estado bien. 수진 씨는요? ¿Y tú cómo has estado? 잘 지내요. 그런데 회사에 일이 좀 많아요. 요즘 정신이 없어요. Pero en la empresa ha habido mucho trabajo, entonces dice que no ha tenido espíritu o que ha estado muy atareada. Entonces, si ha estado muy atareada, quiere decir que también ha estado ocupada. Entonces, Sujin 씨는요, 요즘 바빠요? 네. 왜냐하면 회사에 일이 많나요? 3번. 다음은 잘 듣고 뚜이 씨가 휴가 때 한 일을 모두 고르세요. Y dice, en el siguiente, escucha bien y elige, por favor, todos los trabajos que hizo cuando estuvo de vacaciones Tui. Entonces, hay que elegir lo que ella realizó durante sus vacaciones. 3번. 다음을 잘 듣고 투이 씨가 휴가 때 한 일을 모두 고르세요. 민수 씨, 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 투이 씨는 휴가를 어떻게 보냈어요? 저는 운동을 많이 하고 한국어도 공부했어요. 민수 씨는 이번 휴가에도 한국에 갔어요? 아니요. 한국에 못 갔어요. 조금 바빴어요. Entonces vamos a traducirlo. ¿Cuáles eligieron ustedes de estas tres? Entonces vamos a escuchar. 민수 씨, 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. Dice Minsu, ¿durante este tiempo has estado bien? Sí, he estado bien. 투이 씨는 휴가를 어떻게 보냈어요? Tui, ¿cómo te la pasaste en tus vacaciones? 저는 운동을 많이 하고 Dice, yo hice ejercicio y 한국어도 공부했어요. estudié coreano. Entonces recuerden que para go el tiempo va hasta el último y solo colocamos el infinitivo del verbo go y el siguiente verbo agregamos el tiempo verbal. 민수 씨는 이번 휴가에도 한국에 갔어요? Dice, Minsu, ¿esta vez también fuiste y regresaste a Corea? 아니요. 한국에 못 갔어요. Dice, no, no pudo ir a Corea. 조금 바빴어요. Estuvo un poco ocupado. Entonces, la respuesta sería la número 2 y 3. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿qué trabajos hizo en sus vacaciones? 저는 운동을 많이 하고 한국어도 공부했어요. Es decir, que hizo mucho ejercicio y también estudió coreano. Entonces, bueno, aquí tenemos que dice 읽고 쓰기. Da de leer y da de leer. Entonces son actividades que tienes que hacer, leer y escribir. Y luego aquí tenemos 1번. 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. Es decir, la siguiente bien lee y responde la pregunta. Entonces dice que hay que leer bien lo siguiente y responder la pregunta. Tui. Y aquí tenemos ohu, 5시에. Entonces son las 5 ohu de la tarde. 민수 씨, 미안해요. 전화를 못 받았어요. 제가 요즘 많이 바빴어요. 회사에 일이 많아요. 내일 다시 전화해요. Creo que de aquí ya hemos visto todo excepto mot, que en el blog ya tengo lo que sería la gramática sobre mot, sobre las negaciones, entonces ya pueden ir y revisarlo
y para que entiendan un poco mejor la utilización en estos escritos. No es muy difícil, pero hay muchos tipos, entonces hay que memorizarlos bien. Dice Minsu, lo siento. Chonwa, tu llamada o la llamada, no pude recibirla. Yo, Chega, pero recuerden que es mi, o sea, es muy propio. En estos días, muy ocupado estuve. Tiempo pasado, Sancho. En la empresa hubo mucho trabajo. Mañana, de nuevo, llama. Entonces dice la primera pregunta dice, 누가 누에게 문자 메신지를 보냈어요? Es decir, ¿quién? ¿A quién? Porque es de hacia quién. Nuga es nada más quién. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Pero nuguege es ¿a quién? ¿A quién le pasó esto? ¿A quién le pasó aquello? Entonces, ¿quién? ¿A quién? Esta es la persona que está recibiendo la acción. Munja message es texto. Es decir, cuando tú envías un WhatsApp, cuando tú envías un mensaje de Facebook, ese es un 문자 메시지. 문자 메시지를 보냈어요. Entonces, ¿quién a quién le envió un mensaje? Y aquí la respuesta sería 투이 씨가 민수에게 보냈어요. Porque 보내다 ya lo habíamos visto con twice, que es enviar. Luego dice 투이 씨는 요즘 어떻게 지내요? Vamos a ver quién está mandando el mensaje. Entonces habíamos quedado que es Tui, es el que envió. Y Minsu es el que recibió. Entonces, en estos días, ¿cómo está? Dice que 요즘 많이 바빴어요. 왜요? 왜냐하면 회사에 일이 많아요. Es decir, que en la empresa hubo mucho trabajo. Entonces todo lo demás ya lo deben de saber. 답장 es responder y 삭제 es eliminar. 받는 사람 es la persona que recibe. Esto también es un poco más avanzado, entonces no se compliquen, como que vayan aprendiéndose las frases solamente por el momento. Y más adelante vamos a ir viendo todo esto que es un poco más avanzado. Entonces la persona que recibe. 제목, que es el título. Dice Yuki예요, es decir, soy Yuki. Dice 수진 씨, 안녕하세요. 그동안 잘 지내서요? 저는 요즘 한국어 공부도 하고 운동도 해요. 한국어가 재미있어요. 그래서 즐거워요. 그런데 수진 씨는 언제 일본에 올 거예요? 일본 음식을 같이 먹고 여행도 같이 가요. 그럼 안녕히 계세요. Entonces vamos a traducir. Sujin, ¿cómo estás? 안녕하세요. Cuando lo dices en forma de pregunta es ¿cómo estás? Y cuando lo dices 안녕하세요, todo recto, es hola. Entonces deben de saber ubicar bien sus signos de interrogación también para poder realizar tu pregunta. 그동안 잘 지내서요? Durante este tiempo, ¿la pasaste bien? Yo, en estos días, estudié coreano y también hice ejercicio. El coreano es divertido, por eso ha sido divertido. Pero, Sujin, ¿cuándo vendrás a Japón? Comer juntos comida japonesa. Si queremos decir comida mexicana, pondríamos Mexican umshik, es decir, primero el país y después el sustantivo, el myeongsa. Entonces, aquí sería comida japonesa. Y también vamos juntos de viaje. Entonces, me despido, que sería como nos vemos. Igual esto cuando lo pones en una carta, en un escrito, sería como me despido, te dejo, adiós. Y cuando lo dices ya para decirlo en persona es más como un adiós, hasta luego. Y le colocamos 안녕히 계세요 porque le estamos enviando a la otra persona. Entonces las preguntas dicen Yuki 씨는 요즘 어떤 일을 해요? Es decir, Yuki en estos días, ¿qué trabajo hace? El que está enviando la carta es Yuki.
Por lo tanto, dice que en estos días estudia coreano y hace. ¿Y Sujin en este momento está en Corea? No. ¿Por qué? Porque Sujin le pregunta cuándo va a ir a Corea. 일본에 올 거예요? 언제 일본에 올 거예요? Entonces, 아니요.